Bienvenidos a esta transmisión, nuevamente en Torre Fuerte, Iztapalapa. Te damos la bienvenida, te saludamos en este día martes, una tarde fresca, una tarde hermosa, nuestros corazones dispuestos para buscar la presencia de Dios. Y damos también este tiempo, un tiempo de adoración, de alabanza con el grupo de Torre Fuerte. Te dejo dos cantos, son los que han seleccionado para ministrarnos. Te damos la bienvenida y te dejo con el grupo de alabanza. Buenas tardes. Damos gloria a Dios por esta tarde. Puedes hoy en tu casa, ahí donde te encuentras, tener un momento de comunión con Cristo Jesús a través de este tiempo. Dice la palabra de Dios que en todo tiempo hay que alabar su nombre. Y la palabra de Dios dice que todo lo que respira alabe a Jehová. Hoy vamos a bendecir el nombre de Cristo. Te adoramos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Tú eres nuestro Rey. Bienvenido
Eres digno de recibir la gloria y la honra. Gracias por Jesús por la vida. Gracias por tu sangre preciosa, Padre, que derramaste por mí. Eres digno, Jesús. ha hecho muchas cosas hermosas en cada uno de nosotros y nos da mucho gusto saludarte esta tarde, anhelando en el nombre de Jesús que te encuentres bien, que tu familia esté bien,
que aquellos seres cercanos o queridos que están pasando por alguna situación y has pedido oración, hayan recibido respuesta de parte de Dios. Hemos recibido también victorias en el nombre de Jesús. Estas pruebas están pasando, pero vemos que otras familias están entrando en prueba y nuestra labor es seguir orando en el nombre de Jesús. Te cubrimos con la sangre de Cristo. Y bueno, el Señor en un principio de año pidió que se ungieran las casas con aceite, con vino, y que esto representaba como cuando fueron las plagas en Egipto, que la última no tocó a los hijos de Dios. Así que nosotros confiados estamos en que la muerte no tocará nuestro hogar. Nuestra casa está sellada, nosotros tenemos el sello del Espíritu Santo y confiamos en Dios en el nombre de Jesús. Y bueno, se están uniendo muchos en esta forma, ¿verdad?, de transmisión virtual, y queremos saludarte en específico. Damos gracias a Dios por tu vida, por todos los que nos están viendo. A veces no podemos saludar a cada uno, pero en nuestro corazón está cada uno de ustedes, y sabemos que a través de este medio se están uniendo más personas que están tomando la palabra con la finalidad de ser instruidos en la palabra de Dios, y que Dios haga grandes cosas en nuestra vida y en nuestra familia. Saludamos a Isabel Rosas, ya no te habíamos visto, Isabel, bendecimos mucho tu vida, tu familia. Miguel Ángel Nácar, te saludamos a María José Velázquez, hija tan fiel, ¿verdad? Sonia López, gracias a Dios por tu vida. Evelia López, te saludamos también. Saludamos a la familia Íñiguez, a Francisco Reyes, a su esposa, a su familia, a Giovanni Romero, a Ariadna Rodríguez. Saludamos también a Bridget Campa, a la familia Campa, a Ismael Torres. Saludos, Ismael, gracias por estar con nosotros. A Victoria Ponce, te saludamos. A Amalia Mendoza, la familia Mendoza, saludamos a toda la familia. A Elizabeth Astorga, te saludamos, un abrazo. También a Paola Méndez, a Esmeralda Cepeda, saludamos a toda la familia Cepeda, a Alicia Rodríguez, a Leticia Chirino, a Leticia Hernández. Saludamos a cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Yo sé que nos faltan muchos, pero reciban un abrazo, reciban un saludo, y vamos a pasar a la palabra. Y antes de pasar a la palabra, les recuerdo que el próximo domingo tendremos nuestra transmisión como siempre de 10 a 11 de la mañana, pero de 11 a 12 será una mañana de alabanza y de adoración al Rey. Así que prepara ese tiempo, porque muchos anhelamos ya una alabanza, muchos anhelamos tomar alimento espiritual, y esto va a poner alegría en nuestro corazón. Dice la palabra de Dios que si estás contento, canta alabanzas, pero también que si estás triste, cantes alabanza. Y yo creo que este tiempo va a ser de edificación a nuestra vida, porque el Señor va a traer alegría a nuestro corazón, va a traer paz, va a traer eso que necesitas en el nombre de Jesús. Así que nos estamos preparando, estamos ya listos. El grupo de alabanza con el pastor Eduardo, Eric, están preparando ya una hora especial para que nos deleitemos en la presencia de Dios. Y le doy la bienvenida al pastor Euclides y empezamos con la palabra en el nombre de Jesús. Bueno, muchas gracias a Dios, que Dios me los bendiga a todos. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares, y nuevamente vamos a iniciar, ¿verdad?, con la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y para iniciar vamos a ver qué es lo que estamos haciendo en nuestras casas en este tiempo, ¿verdad? Alguien me preguntaba: pastor, ¿cómo puedo incrementar la fe en mi casa, en mis hijos, en mi hogar? Y la pregunta pues aquí sería realmente qué es lo que estamos haciendo. ¿Estamos llevando a nuestros hijos a mirar películas convencionales, o le estamos dedicando un tiempo a Dios también? Yo creo que para incrementar la fe, dicen que santo que no es visto, obviamente aquí no cabe mucho, pero santo que no es visto no es venerado. Si no le hablamos de Dios a nuestros jóvenes, es imposible que ellos se enamoren de Él, puesto que ellos van a tener diferentes cómics, diferentes héroes que van a estar metiendo a su cabeza, y por supuesto esto tendría que ser, ¿verdad?, en base a la lectura de la palabra de Dios. Nosotros tenemos que inculcar a nuestros pequeños, a nuestros grandes, a nosotros mismos también,
también el leer la Biblia. A mí en estos días, en realidad yo les comento, ¿verdad? Que yo entré en un estado en el que ya no estaba leyendo la Biblia. Pero a mí me llamó mucho la atención que por las noches tenemos una lamparita especial en la cama y mi esposa la jalaba, la prendía e inmediatamente en ese momento agarraba su Biblia y se ponía a leer. Entonces eso me motivó mucho y le dije, yo también quiero leer. Tienes razón, la verdad es que estoy olvidando algo importante, algo que nos eleva la fe, es leer la Biblia, la palabra de Dios. Y aquí vamos a iniciar la palabra de Dios con este texto de la Biblia Reina Valera, versión 60. Dice el Salmo 119, verso 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, ¿verdad? Entonces nosotros volvemos a aquellas, vamos a decirlo así, predicaciones cuando uno empezaba como pastor, donde decíamos que verdaderamente si apagamos la luz de una recámara, de un cuarto, cuando se va la luz, ¿verdad? Que nos llega a pasar a veces, tú, a pesar de que has caminado muchas veces por tu cuarto, por tu recámara o donde te agarra el apagón, por supuesto que te quedas a oscuras, no ves nada, no te acuerdas dónde estaba la mesa, la puerta, y va uno caminando a tientas, a ciegas, porque no sabemos. Pero más sin en cambio, ¿verdad? También cuando nosotros estamos sin Dios, que no tenemos su palabra, por supuesto que vamos tropezando, nos vamos cayendo, nos vamos golpeando, nos vamos cayendo. Por eso dice que la palabra de Dios es lámpara para tus pies. Si tú tuvieras una lámpara en tus piececitos, ¿verdad? Como los vehículos que tienen sus lamparitas al frente, por supuesto que la persona que va manejando puede tener mejor visibilidad para poder ver lo que hay al frente, no chocar, no caer, no atropellar a alguien. ¿Por qué? Porque es una lámpara, ¿verdad? Que le va a dar luz en su camino. Lo mismo sucede con nosotros. Cuando tenemos la palabra de Dios, tenemos una lámpara en nuestros pies y dice, y tu palabra es lumbrera en mi camino. Una lumbrera es aquella que va a estar no nada más alumbrando los pies, sino va a alumbrar toda nuestra vida, todas las áreas, en lo espiritual, natural, en lo carnal, en el área profesional, en todas nuestras áreas, estará esa lumbrera dándonos luz en todo tiempo. Pastora Ana María, ¿tú qué opinas al respecto? Estos versículos en especial a mí me han sorprendido mucho porque en un principio yo decía, ¿por qué en mis pies la luz? ¿Por qué no aquí en mis ojos? Pero he entendido que en nuestros pies porque es donde caminamos y la palabra a veces no se tiene que cuestionar, sino como niños tenemos que creerla, ¿verdad? Entonces la luz para nosotros es puesta en nuestros pies precisamente para que no caigamos, para que no tropecemos. A mí me impresiona mucho en Israel cuando está saliendo el sol, la ciudad verdaderamente se ve dorada. Yo decía, ¿por qué se ve dorada? Allá en Israel una empresa o un negocio de pinturas fracasaría, porque ninguna casa está pintada, todas están cubiertas con una piedra como amarillita, entre blanca y amarillita, pero cuando sale el sol, esta es dorada completamente. Y me impresiona mucho lo que tú decías, pastor, que a nuestros hijos hay que inculcarles la palabra, pero si les preguntamos, van a decir que no. ¿Por qué? Porque estamos al otro lado del mundo donde nuestro Señor Jesucristo vivió, y aquí los pensamientos son otros, aquí el buscar a Dios, aquí estamos con muchos dioses y no nada más uno. Entonces para nosotros es muy difícil. A veces un Dios puede ser el Nintendo, puede ser las películas, puede ser cosa que nos agrade, hasta la hormiga atómica que nos gusta, ¿verdad? Pero le damos mucha prioridad a todo menos a la palabra de Dios, e inclusive a veces nos sentamos a comer y ni gracias a Dios le damos. Por ahí deben de empezar hasta los pequeñitos, ¿verdad? Entonces, es decir, como padres tenemos que inculcar y también la palabra de Dios, y sabemos que la palabra de Dios para nosotros es lumbrera en nuestro caminar, es la que va a abrir horizontes, es la que nos va a guiar por los mejores lugares donde no tropecemos, donde no caigamos, y es la palabra de Dios la que hace grandes cosas en nuestra vida. Así es. Así que vamos a recordar también que hay muchos libros considerados sagrados en el mundo y que mucha gente de alguna manera los consulta. Estamos hablando libros como el Corán, libros como el Popol Vuh en su momento, el Chilam Balam, ¿verdad? Que de alguna manera es un libro que también fue muy dado la lectura, el Balam, el Bardo Todol, que es del Tíbet,
y entre otros pues encontramos la Biblia, ¿verdad? Y todos ellos tienen una característica muy especial al cual se refieren todos los hombres, que todos, según ellos, contienen la palabra de Dios o la palabra de los dioses. Y eso es lo que hace la gran diferencia precisamente con la Biblia, porque la Biblia no contiene la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios, una gran diferencia. No contiene nada más la palabra. El problema es que sí está allí, pero cuando se lee es una revelación, cuando se lee es palabra viva, es palabra que tiene fuerza, que tiene poder. Por eso solamente la Biblia puede hacer la vida del ser humano diferente. Solo la Biblia puede cambiar al ser humano. ¿Por qué? Porque la Biblia nos habla, ¿verdad? Es letra viva. Dice incluso, ¿verdad?, estudiosos que hablan, maestros de Israel, llegan a comentar que la Biblia, cada palabra es un espíritu de Dios dando vida a la persona. Y esto es un estudio impresionante porque habla de eso, que la palabra es viva, eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Por eso es que de alguna manera siempre hace huella la palabra en el corazón, en la mente de la persona, porque está viva solamente cuando la leemos, cuando la estudiamos a conciencia. Dice la Escritura que estuviéramos como las vacas. Ustedes han visto a las vacas que están todo el tiempo ahí con un cachito de pasto y todo el tiempo y rumiando la palabra. Así deberíamos de ser nosotros, tener la palabra de Dios y estarla meditando, entendiendo, comprendiendo de qué me habla, qué me está diciendo realmente el Señor. Así deberíamos de ser, sacarle el último jugo, todo lo que tiene la palabra, para que pudiéramos nosotros transmitir a nuestros seres amados. La Biblia al día, por ejemplo, me gusta mucho la Biblia al día, en este Salmo 19:7. Dice: la ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento al mandato del Señor, es digno de confianza y da sabiduría al sencillo. Una persona común y corriente, una persona que probablemente tengamos muchas cosas que hacer, la palabra de Dios nos hace sabios, nos alumbra los ojos para poder ver, para dar vida, nos amonesta, nos hace entender que nuestro camino no estaba correcto, nos hace cambiar de repente. ¿Por qué? Porque nos hace ver nuestros propios errores. Por eso dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante. Por eso la Biblia es un tesoro. Es más, es el libro más vendido en el mundo desde que fue publicado. Es más, fue el primer libro que se imprimió en todo el mundo. Con la primera imprenta, el primer libro que salió fue la Biblia. Es tan maravilloso este libro y tan completo que contiene, por ejemplo, en su lectura, rima, prosa, verso, tiene también libros históricos y tiene libros proféticos que vemos que se han cumplido vez tras vez, año tras año. Vemos cómo los acontecimientos mundiales se han estado cumpliendo. Por eso que algunos de sus libros tienen más de 3.500 años de haber sido escrito, y todo esto nos da como una enseñanza en el pleno siglo XXI en el cual estamos actualmente. Increíble que la Biblia nos ofrezca tantas maravillas, que nos permite iluminar nuestro camino, que nos enseña el camino por el que debemos andar, Pastora Ana María. Dice la palabra que la palabra de Dios es la mano de Dios moviéndose en cada uno de nosotros. Yo insisto, la cultura, estamos en una cultura donde nos ganan muchas cosas diferentes al hecho de buscar a Dios. Hay tantas cosas, y a veces cuando uno se mete con Dios, te dicen que eres religioso, que estás perdiendo tu tiempo, que eres fanático, que qué vas a ganar, qué vas a sacar. Pero Dios se está revelando a nuestras vidas, y a mí me impresiona mucho, porque yo recuerdo mucho cuando estaba niña, los tíos, los abuelitos, la gente que me rodeaba, difícilmente tenía una Biblia. Algo está sucediendo en estos últimos tiempos, donde Dios se está revelando en estas naciones, en este continente, de una forma poderosa, donde muchos estamos volteando nuestro rostro a Dios, y donde podemos mirar que Dios es fiel, donde Dios está probando nuestra fe, pero también donde Dios está con nosotros. Dios ha incrementado nuestra fe, porque cuando yo me acerqué al Señor, y muchos de nosotros no conocíamos quién era Jesús, creíamos que era ese Dios crucificado, y que cada semana teníamos que resucitar los hechos. Pero una vez que Dios se revela en la palabra, y que la leemos, y que llega a nuestras manos, y que Dios nos habla hasta cómo fundó el mundo, Dios no ha escondido nada para nosotros.
Dios se ha revelado de una forma poderosa en nuestras vidas y hoy nos insta a que tengamos fe, a que estemos confiados en Él, en ese Dios maravilloso. Pero también es para nosotros un reto el hecho de saber que si teníamos muchos dioses en nuestro corazón, tenemos que sacarlos, porque estos no son dioses falsos, son anatema en nuestras vidas, es decir, maldición. El único Dios que va a traer bendición a nuestras vidas es Jesucristo. Se ha revelado con su palabra como lámpara a nuestros pies, donde Él no quiere que caigamos, porque ciertamente antes, cuando no teníamos dirección y un consejo sabio, caíamos cada rato y así nos quería ver el enemigo. Pero hoy el Señor trata de levantarnos en el nombre de Jesús y decirnos: camina por aquí, porque aquí son caminos verdaderos, por aquí son caminos de vida, por aquí hay luz, por aquí es donde te conviene. Y es donde nosotros nos agarramos de la mano de Dios y decimos: ciertamente existe, Señor, ciertamente estás vivo, ciertamente tu palabra es ese poder que da en cada palabra de la Biblia, en el nombre de Jesús. Así es. Además, queremos decir que muchas veces es triste, ¿verdad? Porque Dios nos está hablando y nos está enseñando el camino por el cual nosotros debemos caminar, el camino por el cual debemos llevar. Mas, sin en cambio, lo peor es que es la palabra de Dios y no la queremos leer, o nos da flojera leerla, o simplemente no nos interesa porque hemos encontrado, a lo mejor, o la leemos de manera infructuosa. Es decir, cuando decimos infructuosa, quiere decir que no da fruto en nuestra vida, porque la leemos como si fuera un cuento, los que tenemos la cultura mexicana, ¿verdad? Un Calimán, un Memín Pingüín, o leemos como si fuera el TV Notas, o a lo mejor programas de chismes que de alguna manera han levantado más morbo en la juventud, en la gente, para leer en lugar de estar mirando la palabra. Por eso es que esta tarde debemos aprender cómo nosotros los cristianos debemos leer la Biblia, para que ésta traiga nuestra vida todos los beneficios que Dios puede traer a nosotros, ¿verdad? Esta tarde nosotros vamos a ver cómo debemos de leerla. Número 1, vamos a ver que debemos leerla con constancia. Deuteronomio 17:18 dice: por eso levantaré entre sus hermanos un profeta como tú, pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo les mande. Deuteronomio 17:19: si alguien no presta oído a las palabras que el profeta proclame en mi nombre, yo mismo le pediré cuentas. Qué tremendo que Dios de alguna forma haya dejado a sus profetas dándoles palabra para el pueblo, y el pueblo no dé esa palabra, ni la tome en cuenta ni en consideración para su propio beneficio. Pero Dios dice que aún así pedirá cuentas de su palabra que dejó, pero que no fue tomada en cuenta. Vamos a recordar que en el tiempo de los reyes de Israel, el primer rey de Israel, y desde ahí quedó establecido, tenía que tener una copia de la ley de Dios, es decir, tener la palabra de Dios para poder gobernar con sabiduría delante de todos los pueblos. Pero no solo tenía que tenerla, tenía que leerla todos los días de su vida y aplicarla en la vida de él mismo. Muchos cumplimos con la mitad de este versículo, porque la gran mayoría escuchamos la palabra, pero no la ponemos en práctica, no la vivimos. Nosotros tenemos una copia de la palabra y a veces no la tenemos. Decíamos la semana pasada cuando estuvo el pastor Eduardo, que a veces, ¿verdad? Yo recuerdo que en mi casa, y es verdad, teníamos un librerito chiquito encima del trinchador y le hacía falta una pata, y como era el libro más gordo, era la Biblia, pues lo metíamos ahí y se detenía, ¿verdad? Entonces, muchos a veces lo llegamos a tener así, hasta como para sostener un mueble. Pero si el rey de Israel tenía que leer todos los días la palabra de Dios para gobernar, ¿verdad? Para saber gobernar, ¿será que leer continuamente la palabra de Dios nos ayudará a vivir nuestra vida con sabiduría y en victoria todos los días? ¿Será que leyendo la palabra, cuántas veces tenemos que leer la palabra de Dios para que venga bendición en nosotros? La Biblia Reina Valera, en la versión 60, habla en Josué capítulo 1, verso 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando nunca se aparte este libro de tu boca. Hablábamos hace un momento de la vaca, ¿verdad? Muchos dirán: ay, ¿cómo se le ocurre, pastor, compararme con vaca? Ya me vio la barriga. No se trata de la barriga, se trata de cómo rumea, cómo come, cómo de alguna manera esa vaca está sacando el último jugo de esa planta que está degustando, que está comiendo. Así es como debemos de tener nosotros la palabra de Dios en nuestra boca, el libro de la ley, y de día y de noche meditar. ¿Qué me está diciendo
diciendo el Señor? ¿Qué está hablando conmigo conforme a lo que está escrito? Porque dice que cuando hagamos esto, entonces tu camino prosperará y todo, hablando de todo, todas las áreas de tu vida te saldrán bien. Por eso muchas ocasiones no nos sale bien una cosa, a lo mejor triunfas económicamente, pero resulta que tus hijos se salieron del huacal, o al revés, tus hijos se salieron del huacal y estás mal económicamente, pero a lo mejor les falta la salud a los papás, a lo mejor no están bien, y empieza una ola de cosas que no suceden porque ponemos menos de la mitad de lo que debemos hacer conforme a la palabra de Dios. Por eso la Escritura habla que todo nos saldrá bien cuando pongamos el libro de la ley de Dios en nuestros labios y que hablemos todo el tiempo de ello, Pastora Ana María. Sí, cuando Dios entrega los 10 mandamientos, todo eso va formando la Biblia. La Biblia significa varios libros, ¿verdad? Varios escritos por varios autores que Dios escogió, que aunque ciertamente eran hombres, fueron inspirados por el Espíritu Santo. Pero vemos, y ahorita hablabas de Deuteronomio, donde Dios empieza a revelarse a su pueblo de una forma maravillosa a través de Moisés, y vemos cómo antes nada más eran patriarcas y a uno que otro se le revelaba el Señor, porque buscaban al Señor. No era toda la gente que buscaba al Señor, pero por causa de esos patriarcas, Dios escogió un pueblo, surge un pueblo, y a mí me impresiona mucho cuando Dios hablaba. Su voz audible, dicen que era como de trueno, y empezó a dar mandamientos para su pueblo. Es decir, que hay mucha gente que no va a aceptar los mandamientos ni los estatutos porque no quieren a Dios como Padre. Pero cuando uno escoge que sea ese Dios maravilloso nuestro Padre, tenemos nosotros que asumir, ¿verdad? Estar bajo su cobertura, escuchar su voz. Pero impresionante que el pueblo de Israel verdaderamente escuchaba la voz de Dios y veía su mano poderosa haciendo grandes cosas, hasta que dijeron, es que no, queremos ser como las otras naciones, queremos ser como México, ¿verdad? Que no les hable Dios, sino que tengan un gobierno. Y empieza ahí a endurecer el pueblo el corazón, y Dios dice, está bien, no me impongo, pero les voy a dar a qué rey quieren. Y es donde escogen a Saúl. Pero es lo que tú dices, pastor, que a Saúl se le olvidó, o si leía los mandamientos y los estatutos, no los obedecía. Y es ahí donde en Dios entró una tristeza, un dolor en su corazón, y sabemos lo que pasó con este primer rey escogido por el pueblo, porque decían, queremos ser como todas las naciones, que no nos hables tú, Dios, sino ponnos un rey así como a los demás. Y así la verdad nos sentimos más tranquilos, porque si nos hablas tú nos pones nerviosos, y la verdad queremos estar más tranquilos. Entonces muchas veces sucede en nosotros el decir, ¿realmente me está hablando Dios o quieren nada más manipularme también? Aquí me hace pensar, meditar un poco, que el pueblo de Israel estaba como actualmente, creo que de alguna forma el pensar en las modas, ¿no? Como que el pueblo de Israel decía, mira, todos están de moda poniéndose un rey, también queremos uno, Dios, no queremos que tú nos hables, eso ya es viejo. Y como que de alguna manera quisiéramos hacer las cosas a nuestra moda, lo que vimos hacer en otro lugar, y que quisiéramos repetir la misma historia del pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces, miren, quiero comentarles el libro de Josué, capítulo 1, verso 8, también la versión al día, dice, recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito, así prosperarás y tendrás éxito. En el libro de Josué está hablando de esto. Entonces por la mañana pidamos sabiduría a Dios para comenzar el día, y por la noche meditemos todas las maravillas que Dios ha hecho en nosotros. Esto es importante hacerlo, porque tenemos que también acercarnos a Dios, leer la palabra con un entendimiento especial, ¿verdad? Debemos de tener un entendimiento de Dios. No se trata solo de leer la Biblia, sino de comprender lo que la palabra me está hablando a mí, lo que la palabra nos está diciendo. La Biblia no es una revista, como decíamos, como libro vaquero, no es un periódico, no es una revista de chismes de artistas, aunque muchas veces con tristeza lo hemos dicho, ¿verdad? La gente le pone más atención a este tipo de lectura que a la misma palabra de Dios, donde hay vida para todos. Si quiero que la palabra de Dios me hable, tengo que poner atención en lo que estoy leyendo, comprender lo que estoy leyendo también, y cómo poner el entendimiento. Por ejemplo, yo antes de orar tengo que pedirle a Dios en oración, antes de leerla, tenemos que pedirle a Dios sabiduría para que podamos comprender y entender. A muchos nos ha pasado que cuando leemos
leemos por primera vez la Biblia, no se le entiende, no sabemos ni qué está diciendo, te enredas tanto, sobre todo con las genealogías, fulano engendró a sutano, sutano a perengano, y hace una lista interminable, y tú dices, ¿esto para qué sirve? Pero al final te das cuenta que esa es la genealogía bendita, por la cual Dios trajo a toda la humanidad hasta llegar a Jesús, y de ahí en adelante, la historia es una nueva historia para todos nosotros, pero realmente al principio no se entiende. Debemos apartar un tiempo y un lugar especial para leer la palabra. Es decir, que no vas a leer la palabra donde te vayan molestando, donde te estén hablando por teléfono. Es más, vete a un lugar donde no suene el teléfono, donde apagues equipos celulares, donde le dediques una hora especial a Dios con la lectura. Si vas con toda la familia, ¿verdad? Nadie va a abrir la puerta, nadie va en ese momento, porque le vamos a dedicar un tiempo especial a nuestro Dios, a escuchar su palabra, a escuchar su mensaje. No lo hagamos, ¿verdad? Prácticamente tampoco al final de la noche. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestro cuerpo ya tiene sueño y nosotros estamos cansados, y es más difícil, incluso hasta, vamos a verlo desde ese punto de vista, es hasta más, incluso al nivel enseñanza, al nivel, ¿cómo podríamos decir? Al nivel de los maestros, ¿verdad? Prácticamente podríamos decir que un niño, por ejemplo, aprende más de mañana porque va vivo, va vivaracho, tiene fuerza, tiene frescura. Mas sin en cambio, el niño ya por la noche ya no aprende mucho, porque lo poco que puede aprender es que ya está cansado, ya tiene sueño, ya tiene pretextos. Lo mismo hagamos nosotros, no lo dejemos, ¿verdad? Para el último, para dormir, sino que leamos la Biblia en un periodo de tiempo que le podamos dedicar a Dios, en el que tengamos todos nuestros sentidos frescos para poder entender la palabra. Hay muchos que leemos la Biblia, ¿verdad? Y Dios nos hace preguntas importantes. Por ejemplo, en el caso de Felipe, en el libro de Hechos, capítulo 8, verso 30, dice que Felipe se acercó deprisa al hombre que leía al profeta Isaías, le preguntó, ¿acaso entiendes lo que estás leyendo? Por eso muchas ocasiones mucha gente no entendemos, no comprendemos, porque no hemos pedido a Dios en oración que nos dé el discernimiento, que nos dé la sabiduría, pero también no hemos puesto un lugar especial para entender la palabra de Dios, ¿verdad? Y también cuando leamos tengamos un corazón obediente. Biblia al día, Josué capítulo 1, verso 8. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito, así prosperarás y tendrás éxito. Entonces no solo es necesario leer la palabra de Dios, sino que es necesario también leerla con todo el deseo de nuestro mundo, de obedecer lo que en ella nos está diciendo. No tenemos, ¿verdad?, que tener un corazón, si tenemos un corazón obediente, tiene que ser un requisito para que en la vida cada uno de nosotros nos vaya bien, porque entonces harás prosperar tu camino y todo nos va a salir bien, Pastora Ana María. Sí, yo recuerdo que el leer por primera vez la Biblia no la entiendes fácilmente y a veces te aburre, pero es muy importante acercarnos a alguien que está predicando la palabra, como es este caso, donde escudriñamos algunos textos bíblicos y nos vamos a lo que dice Dios espiritualmente, pero también materialmente. Ahora, yo recuerdo que yo cuando empecé a leer la Biblia, yo estaba, y siempre lo he dicho, en un centro espiritista, con un pie allá y con otro acá, y yo decía, es que en los dos lugares está correcto, en los dos lugares está Dios, y la misma Biblia, la misma palabra con mucho amor me iba revelando y me iba abriendo los ojos, y me iba iluminando los pies, y me iba sacando, y me iba enderezando, y me iba haciendo grandes cosas en mi vida, pero ciertamente sí yo obedecía, poco a poquito yo iba obedeciendo, porque yo recuerdo que yo en mi recámara tenía el dichoso Feng Shui, yo escuchaba mucho a Rosa Argentina Rivas Lacayo y a algunas escritoras, y me acuerdo que me instruían, y yo tenía que aquí la planta, que aquí cuando entrabas y las campanitas, pero la misma palabra me fue abriendo los ojos, y fui entendiendo que todo eso eran falsedades, eran portales donde los demonios me visitaban. Entonces realmente yo pude entender que en Cristo Jesús yo podía ser libre, en Cristo Jesús yo podía prosperar mis caminos, en Cristo Jesús yo podía sanar mi corazón, en Cristo Jesús yo podía renunciar fácilmente a esos pactos que sin querer y por engaño y por ignorancia estuve haciendo, buscando felicidad, buscando armonía en mi vida, buscando luz, pero dice la palabra de Dios que
Satanás se disfraza de ángel de luz. Entonces tengamos mucho cuidado, y por eso la importancia de poner nuestra vida a través de la palabra, que la palabra de Dios saque esas tinieblas de tu corazón, pero también de tu casa, también de tu familia. También si algún hijo ha hecho un pacto con la muerte, si tú estás viendo que se van por esa oscuridad donde se cortan, donde, bueno, hay que reclamarlos. Hay poder en el nombre de Jesús, hay poder en la escritura de nuestro Señor Jesucristo, y todo eso está porque Dios mismo está revelado en la escritura, y esa se llama Biblia, en el nombre de Jesús. Así es, así que no tenemos que complicarnos mucho la vida. Si la Biblia de alguna manera nos está hablando de no adulterar, no adulteremos. Si nos dice no robarás, no robes. Si en un momento dado nos está pidiendo amar a Dios sobre todas las cosas, hagámoslo en el nombre de Jesús, porque ese es un corazón obediente. La Biblia, yo si leo la Biblia con un corazón obediente, seguramente seguiré viviendo un cristianismo, ¿verdad? Un cristianismo bueno, no un cristianismo de cangrejo. Decíamos la vez pasada que el cangrejo normalmente va para atrás, es un cristianismo diferente. Es ir caminando en involución, es ir hacia atrás en lugar de ir creciendo hacia adelante. Jeremías 7:23 dice: o que si les ordene fue lo siguiente: obedecedme, así yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Conducíos conforme a todo lo que yo les ordene, para que les vaya bien. Y Jeremías 7:24 dice: pero ellos no me obedecieron, ni me prestaron atención, sino que siguieron los consejos de su terco y malvado corazón, y fue así como en vez de avanzar, retrocedieron. Es así como Dios está mirando a todos aquellos que de alguna manera tenemos una Biblia bajo el brazo, pero el problema está que está ahí, en el brazo, no está en nuestro corazón, no está en nuestras acciones, no está en nuestra vida. Podemos hablar mucho de Cristo y nuestra familia estar patas para arriba, puede estar nuestra vida totalmente mala, pero más sin en cambio nosotros, ¿verdad?, estamos echando fuera a Dios, fuera su consejo, y desgraciadamente por eso nos va mal en la vida. Tenemos que meternos bien a la palabra, tratar de vivir al 100%. Por supuesto que nadie lo va a lograr al 100%, pero vamos a tratar, a procurar, a esforzarnos con un 80%, con un 90%, que tratemos de vivir lo máximo la palabra de Dios. En eso hay mucha bendición de parte de Dios, porque Dios mirará que ciertamente tú te esfuerzas, que cuidas esa área importante, porque sin fe, dice la Escritura, es imposible agradar a Dios. Si yo no tengo fe en que estoy leyendo la palabra que me da vida, y que de repente esa palabra para mí se hizo revelación, yo tengo que saber que está Dios ahí en medio, y que sin fe no puedo agradar a Dios. Yo quiero agradar al Señor Jesucristo, quiero agradarlo a Él, y por lo tanto quiero vivir su palabra, aunque muchos se burlen de mí, aunque muchos me ataquen, pero yo lo hago por el amor que le tengo a mi Señor Jesucristo. Pastora Ana María. Sí, es una decisión personal, pero trae muchas ventajas, muchas satisfacciones y muchas promesas el buscar y el seguir a Dios, el ser obediente a su palabra. A veces yo recuerdo que estudiamos para guerreros, ¿verdad? Como decías hace un rato, hay, gracias a Dios, aquí guerreros, intercesores. En este tiempo de pandemia el Señor ha levantado a esos Josués, Dios lo dijo y lo respaldó, y ahorita se están uniendo muchos para querer orar por todas las necesidades que están llegando, y Dios está dando la victoria. Pero sin embargo a veces creemos que hay estrategias, y hasta que yo sepa me voy a meter a orar bien, y hasta que yo sepa voy a guerrear bien. Pero déjame decirte que la mejor arma que tienes contra el enemigo es tu obediencia a Dios. Así no sepas los textos bíblicos, pero si tú tienes obediencia a Dios, Dios te va a dar la victoria. Y si oras por tus hijos, Dios responderá y respaldará esa oración que estás haciendo por tus hijos. Si pides por alguna necesidad en especial, Dios te conoce, Dios te escucha, y Dios empieza a obrar de una forma poderosa, porque a través de la Biblia el Señor se está revelando a tu vida, y a través de su palabra está entrando la fe a tu corazón, y te va a ayudar a tomar decisiones, pero con más seguridad. Ahora sí, decisiones buenas, conforme al corazón de Dios, y tu vida empezará a ordenarse. Hemos dicho que donde está Dios hay orden, en el nombre de Jesús. Así es. Así que bueno, yo creo que aquí redondeando ya para ir cerrando, comprendemos que la Biblia será nuestro único alimento espiritual, el cual le hace falta a nuestro espíritu.
porque por ejemplo nosotros podemos ver una persona, ¿verdad?, que normalmente no come bien, no come a su tiempo, o que tal vez la economía no le da para un buen alimento, y lamentablemente podemos ver mucha gente que está desnutrida, gente que está, ¿verdad?, en el ambiente natural, se encuentra mal alimentada, y desgraciadamente a causa de esto hay enfermedades o problemas muy fuertes en el cuerpo. Pero también a nivel espiritual, cuando nosotros no comemos normalmente un alimento espiritual verdadero, un alimento bueno, que es la palabra de Dios, lamentablemente también tendremos esos problemas, estaremos flácidos, estaremos enfermos, y lo peor es de que el enemigo tendrá una víctima más para poder ser alcanzada y atrapada de parte del enemigo. Eso es bien tremendo, porque por ejemplo nosotros vemos a través de documentales de la selva, porque nunca hemos ido allá, ¿verdad?, pero no hemos visto esos documentales en los cuales los leones empiezan a corretear, por ejemplo, a toda una manada. ¿Y quiénes se van rezagando? ¿Quiénes se van quedando atrás? Los más viejitos, o muchas veces los más flacos, o muchas veces los bebés se van quedando, y la demás manada se va alejando, y los que van quedando atrás son la presa que va a ser la comida de ese tiempo. En este caso, nosotros veámoslo a nivel espiritual. Por supuesto, la manada está orando, ¿verdad? Hablemos de la iglesia de Cristo, estamos orando, estamos pidiéndole al Señor. Habrá muchos que gracias a Dios saldremos, ¿verdad?, con la frente en alto, podremos decir, lo logramos en el nombre de Jesús, estamos orando, ganamos la batalla, pero muchos desgraciadamente quedarán atrás. ¿Y sabes quiénes son esos? Los que están flacos, los que están flácidos, los que no tienen, ¿verdad?, un alimento espiritual correcto, y por lo tanto cayeron presa del enemigo en diferentes áreas. Por eso la importancia de tener siempre, ¿verdad?, este alimento espiritual único en nuestra vida, que no sea Memín Pingüín, que no sea ni la pequeña Lulú, que no sea ningún otro programa, sino que sea realmente Jesucristo el que penetra en nuestro corazón, que penetra en nuestra vida, ¿verdad? En Deuteronomio capítulo 8 verso 3 dice: te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habías conocido, con lo que se te enseñó. No solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Pastora Ana María. Ciertamente yo veo mucha aflicción en el mundo, es impresionante. Y decir, pero en medio de toda esta aflicción, ¿será respuesta el buscar a Dios? O sea, ¿en algo me ayudará? Porque vemos realmente, por ejemplo, en las fronteras, la gente que está emigrando, vemos tanta necesidad, vienen mujeres embarazadas, vienen hombres buscando una vida mejor. Es algo que duele en el corazón. Ahorita nos vamos a los hospitales y cuánta necesidad hay, cuánta aflicción, el espíritu de muerte sigue pasando por muchas casas, y es algo donde decimos, ¿y de qué me sirve hoy leer la Biblia, verdad? Pero nosotros sabemos que es Dios cerca de nosotros, lo que está pasando pasará siempre, pero nuestro tiempo de buscar a Dios y refugiarnos en Él es hoy, y no es egoísmo el decir, Señor, gracias porque yo estoy bien, pero creo que tenemos que esforzarnos. A veces hay mucha maldición en la tierra, hay mucha maldición en las naciones, las fronteras las hizo el ser humano, pero Dios no tiene fronteras, y Dios tiene misericordia para todos. Y donde abunda el pecado, donde hay tanta necesidad, Dios tiene tanta misericordia. ¿Cómo cambiaría el mundo si realmente todos volteáramos nuestro rostro al Señor y le obedeciéramos? ¿Por qué está a veces el mundo de cabeza? Porque depende de cada uno el buscar a Dios o el hacerlo a un lado y decir, con mis fuerzas, o si nací en maldición, así me quedo porque esto lo quiere Dios. No, tenemos que levantarnos. La Escritura nos enseña a levantarnos con el poder y la autoridad en el nombre de Jesús y pelear por nuestras bendiciones, salir de toda maldición en el nombre de Jesús, bendecir a nuestras generaciones y hacer algo donde Dios en medio de la nada provocará una bendición. Hablamos de que estando en el desierto, decían, Dios mandó maná en el nombre de Jesús. Eso es el sustento del Padre hacia los hijos, y hay tantas cosas maravillosas que hemos visto revelada en nuestras vidas, cuando estamos a veces sin nada, sin esperanza, cuando ya se cerró el mar, Dios lo abre en el nombre de Jesús. Con Dios estamos nosotros confiados, y la fe que tenemos en Dios es grande y maravillosa. Así es. Y entonces vamos a ir concluyendo, ¿verdad? Que si
nosotros no nos alimentamos de la palabra de Dios, nos volveremos débiles espiritualmente. Nos volveremos débiles y podremos caer ante cualquier viento de corriente extraña en su momento. Tenemos que saber que si estamos bien alimentados, nos mantendremos firmes y establecidos por parte de la palabra de Dios. Por lo tanto, no seremos presa fácil del enemigo, sino todo lo contrario. Le podremos hacer frente, lo haremos huir, haremos que caiga. Toda potestad, todo vallado que haya a nuestro alrededor caerá. El demonio y los demonios que hay en el ambiente, en los aires, inmediatamente te mirarán ungido con la grandeza y el poder de Dios, y lo más seguro es que huirán de ti. Donde tú estés estará limpio, no habrá demonios, no habrá nada que se interponga, porque tú estarás lleno de la presencia del Señor. Pero si nos hemos vuelto débiles, nosotros seremos la presa fácil del enemigo. Nos engañará, nos meterá vicios, nos meterá problemas, hablará cosas tremendas. El Señor nos ha hecho a nosotros un mandato, y con este texto vamos a cerrar en esta noche. Primera de Timoteo 6:12, y esta palabra es para ti, hombre, mujer. Gracias a todos los que nos están mirando, bendito sea Dios, y esta palabra es tuya. Pelea la buena batalla de la fe. Escucha bien esto: pelea la buena batalla de la fe. Haz tuya la vida eterna, a la que fuiste llamado y por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos. Así que la vida eterna es tuya, peléala, lúchala, batallémonos con esa buena batalla de la fe, porque la fe que has depositado en Jesucristo es una fe verdadera. La fe que tienes en Cristo es una fe real, porque hemos creído en aquel que vive, que reina, aquel que no está muerto, sino que resucitó, venció a la muerte. Hasta la muerte se quedó pelona al mirar a Cristo resucitar, y por eso vemos que Él le quita las llaves del abismo y le dice: muerte, de ahora en adelante soy tu muerte. Has creído en Jesucristo. Jesucristo es Rey verdadero, victorioso. Jesucristo es Rey de reyes, Señor de señores. Pero pelea esa batalla de la fe, esa fe que está en tu corazón, esa fe que está en tu mente, esa fe que está en tus hijos, esa fe que ves alrededor, ¿verdad? Si no estás bien comido, desgraciadamente caerá esa fe y no podrás levantarla. Pero si estás bien comido espiritualmente, si le has dedicado tiempo a la palabra, si le has dedicado con fe y con amor a nuestro Señor Jesucristo, te aseguro que vencerás la batalla. Fuiste llamado a ganar todas las batallas en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Así que ánimo, vamos a caminar juntos y vamos a levantarnos en el nombre de Jesús, porque hoy es el tiempo de levantarnos en el nombre de Jesús. Cuando más caídos tal vez haya, decía ciertamente en el caso de David, que caerán a su diestra 1000 y 10,000, pero en tu casa y en tu familia no caerán, en el nombre de Jesús, porque Cristo te guarda. Amén. Así es, y recordando este acto profético que se hizo a principio de año, si tú lo hiciste, fuiste obediente, y si tú lo hiciste, el Señor está respaldando en el nombre de Jesús. Así que confiados estamos, tenemos la cobertura de Cristo, tenemos a su Espíritu Santo, y en el nombre de Jesús la muerte no puede contra Dios. Así que Cristo ya pagó en la cruz del Calvario, y su sangre preciosa tiene poder. Te cubrimos con la sangre de Cristo, cubrimos a cada uno de nuestros hermanos, te cubrimos sus hogares, cubrimos nuestras vidas, cubrimos en el nombre de Jesús a todo el ministerio Buena Tierra, y declaramos en el nombre de Jesús que Cristo es el que tiene en sus benditas manos a cada uno de nosotros, a toda nuestra familia, y declaramos que Cristo es el que traerá también provisión y bendición a nuestra mesa, bendición y salud también si es que estamos enfermos. Ahorita hay en el tema de la oración, de la intercesión, algunas personas que lamentablemente han tenido un diagnóstico de COVID. Otros están en que, miren, todos hemos tenido contacto con alguien, pero Dios es el que tiene la última palabra, y en el nombre de Jesús y en la presencia de Dios nos declaramos sanos, nos declaramos con la cobertura de Cristo, nos declaramos en el nombre de Jesús benditos, bendecidos, nos declaramos con provisión, nos declaramos con cielos abiertos, nos declaramos en el nombre de Jesús con cancelación de maldiciones generacionales, nos declaramos en el nombre de Jesús con cobertura de vida. La luz de Cristo, su Espíritu Santo es sobre nosotros en el nombre de Jesús, y declara tu mesa bendita, bendecida, tu alacena
en el nombre de Jesús, tus finanzas que de una forma sobrenatural tendrás para todo lo que necesitas, en el nombre de Jesús. Fue la promesa del Señor de que el ángel de la muerte pasaría de paso, porque fuimos obedientes a su voz y seguimos en el nombre de Jesús en su presencia, escuchando su palabra y confiando en Él, en el nombre de Jesús. Bendito seas. Amén. Amén. Bueno, pues muchas gracias. Me agarró, perdón, con el agua en la garganta. Pero gracias a Dios. Vamos a orar para ser despedido. Y les recuerdo el próximo domingo, este jueves nos vemos a las 8 de la noche de manera normal. Y el día domingo, pasando la palabra, inmediatamente vamos a tener una hora completa de alabanza de 11 a 12 del día, primeramente Dios. Así que prepárense, va a estar el grupo Torre Fuerte, estará Eric a la cabeza del grupo, estará el pastor Eduardo, que es un pastor de alabanza. Cuando lo conocí, vaya, les platicaré una historia maravillosa ahí cuando lo conocí, pero siempre en el área de alabanza, la verdad trabajó hermoso, bendito sea Dios. Y bueno, estaremos el domingo recibiendo esa vamos a decirlo, esa mañana tarde, ¿verdad? Pero va a estar hermosa, primeramente Dios. Así que bueno, pues les damos las gracias a Dios y vamos haciendo una oración en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo. Bendecimos a cada familia, bendito Rey, que ha estado, bendito Dios, presente en tu palabra, Padre. Bendecimos sus hogares, los cubrimos con la sangre de Cristo y declaramos tu Espíritu Santo en ellos, Señor. Cancelamos sombras de muerte, lazos de muerte, espíritus de muerte, y declaramos que el Santo Espíritu de Cristo, Señor, guarda sus vidas en el nombre de Jesús. Dice el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu callado me infunden aliento. Señor, aquí estamos en el nombre de Jesús, que tú estás, bendito Dios, de nuestro lado. Nos tomamos de tu manto, Señor, y no nos dejamos de ti, Señor, sino que bendecimos a cada familia, cada hogar, cada espacio, Señor, en el nombre de Cristo. Y en esta hora nos levantamos con poder y autoridad para declarar bendición en nuestro hogar, Señor. Ahora que empezará, bendito Padre, a salir la gente, que regresaremos a nuestros trabajos, bendito Rey. Padre, llévanos con bien, guíanos, guárdanos en el nombre de Cristo. Dice tu palabra, Señor, que a nuestra diestra caerán 1000 o 10,000, pero que en nuestra casa nadie caerá, Padre, porque tu mano está con nosotros, porque tú nos guardas, nos cuidas y te bendecimos, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Te damos gracias, Espíritu Santo. Amén. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Que Dios les bendiga. Buenas noches.